Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Con la Lupa, por TVElvenezolano.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, al profesor León Arizmendi, abogado, experto en Derecho Laboral, además, por supuesto, como ya dije, profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, dirigente político, un gran conocedor de la dinámica laboral venezolana, con quien vamos a estar conversando sobre algunos tópicos que tienen que ver con el aumento salarial recientemente decretado por el presidente Maduro, con el impacto que tiene en la economía, con esa curiosa reacción en Venezuela, el único país en el mundo donde la gente se asusta cuando le aumentan el salario porque sabe que lo que viene después va a ser peor. En fin, León, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luis Augusto. Aquí estoy con la lupa de Luis Augusto Romero. Y de Leonardo Morales y Chugo González, que están ahorita calentando los motores para la movilización de mañana. ¿Vas para la marcha? Todos grandes panas, seguro. Bueno. Con todos los hierros. Bueno, vamos a entrar en materia, León. Bueno. ¿Cómo ves tú el aumento salarial que decreta el presidente Maduro, tomando en cuenta que la mayor parte de ese aumento va por vía de un bono alimenticio y no forma parte del salario? Bueno, mira, la primera crítica que habría que hacerle al decreto mismo es la manera de proceder. O sea, lo que el mundo civilizado ha venido asumiendo desde hace bastante tiempo es que el tema de la fijación del salario mínimo tiene que ser objeto de concertación. No es cualquier cosa decidir un incremento en las remuneraciones, porque ello implica tomar en cuenta la opinión de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones como el Consejo Nacional de Economía, que son expertos en estos asuntos, y que su opinión debería ser tomada en cuenta antes de adoptar estas medidas. Por ejemplo, ese incremento, desde la perspectiva de los trabajadores es insuficiente, porque no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación del grupo familiar. Pero también significa un problema para las pequeñas empresas, que son muchísimas, en el caso de Caracas muchas, pero en todo el país, pequeños negocios que tienen 2, 3 trabajadores y que cuando se le anuncian estos incrementos, lo primero que miran es hacia la nómina, o sea, cómo la van a pagar. Ese es un problema demasiado serio al que hay que prestarle atención, y no se le presta la debida atención. Entonces, como comentábamos antes de comenzar el programa, el incremento se anuncia y la gente inmediatamente lo que hace es que se pone la mano en la cabeza. Se la ponen los trabajadores porque dicen, mire, ¿cuánto van a costar las cosas? Además, con un problema adicional, que es que se anuncian con anticipación. O sea, el incremento se anunció hace 15 días, entonces los precios comienzan a ajustarse antes que los trabajadores perciban el nuevo ingreso, con lo cual cuando llega el ingreso ya no sirve para nada. Ese es un problema serio. Pero además la modalidad que se ha adoptado ahora es que lo que crece de manera más prominente no es el salario, sino el llamado bono de alimentación. Y de esa manera los beneficios laborales quedan congelados, o sea, quedan virtualmente congelados. Caso concreto de las prestaciones sociales, pero es lo mismo con el bono vacacional, con la retribución de los días de descanso, de las horas extras, o sea, todos los beneficios asociados al salario se calculan con el salario, no con el bono de alimentación. Con lo cual, entonces, el rezago de los ahorros de los trabajadores, que son sus prestaciones, se deterioran al infinito, porque por un lado la inflación sigue creciendo, y por otro lado las prestaciones están estancadas, porque lo que se mueve es una compensación no salarial. Por cierto, eso ya había ocurrido en Venezuela en 1996, teníamos un cuadro más o menos parecido. Esa fue una de las razones por las cuales se convino el denominado acuerdo tripartito del cual tú formaste parte, porque entiendo que tú formabas parte del equipo de Teodoro, cuando Teodoro estuvo al frente de Cordiplan, y ustedes coordinaron conjuntamente con el gremio de los trabajadores y con Fede Cámara esa tripartita para discutir allí el tema del aumento salarial, que por cierto, el chavismo en su campaña electoral de 1998 y después de estar en el gobierno, se encargó de martillar y decir que Teodoro y Caldera le habían robado las prestaciones sociales al gobierno. Entonces, es paradójico que sea un presidente obrero el que ahora esté confiscando las prestaciones sociales. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es que esa es una de las tantas irresponsabilidades de
de esa particular izquierda a la que el propio Teodoro decía que ni olvidan ni aprenden. Esto es lo que llamaba Teodoro la izquierda borbónica. Una izquierda borbónica. Perfecto, así ocurrió. Los detractores de aquella reforma que jamás la entendieron, todavía no la han entendido, eran ellos los que ahora están gobernando. Entonces, los grandes objetivos de aquella reforma eran recomponer el salario de los trabajadores y reconstruir las prestaciones sociales, o sea, lograr que las prestaciones sociales volviesen a ser un ahorro pertinente, porque ese es el punto. Las prestaciones son un ahorro obligatorio. El Estado tiene que darle sentido positivo a ese ahorro, porque si tú me obligas a hacer una cosa, entonces eso tiene que tener alguna utilidad. Para que eso tuviese la utilidad que tuvo en el momento en que se consagraron como tales, era necesario acabar con la inflación, recomponer la remuneración de los trabajadores, y esos fueron los puntos neurálgicos de esa reforma, la recomposición del salario, y se modificó el modo de cálculo de las prestaciones, mirando hacia adelante, porque las prestaciones se comenzaron a calcular de modo acumulativo, se duplicaron, pasaron de ser, eran 30, pasaron a ser 60, pero se calculaban hacia adelante. Y el gran compromiso del gobierno nacional en ese acuerdo era bajar la inflación. Pero León, disculpa que te interrumpa. Con este modelo centralista, obsoleto, que ha llevado la economía al traste, ¿puede hablarse de algún avance en materia económica que incluya beneficios para los trabajadores? No es el modelo en sí mismo el modelo económico el que está fracasado. Claro, perfectamente, a eso me refiero. El modelo que se construyó en el acuerdo de 1997 partía además de que teníamos que construir un modelo de relaciones laborales democrático, que hubiese consultas permanentes, que permitiera hacerle seguimiento a las políticas, permitiera que la política, que el país asumiera pues una reforma económica que estaba en curso, que se mejorara la productividad del sector privado, que creciera el empleo productivo y que eso fuese en paralelo, marchar en paralelo con el crecimiento de los salarios y con las mejoras de los ahorros de los trabajadores, en este caso de las prestaciones. Eso, estos señores, los borbónicos, jamás lo entendieron. Y entonces ahora salieron con en el decreto ley orgánica del trabajo que aprobaron en el 2012, pues desde entonces estaban empeñados en que había que cambiar el modelo. Y en la realidad no pudieron cambiar el modelo, tuvieron que dejarlo. Y además añadieron lo del recálculo. Seguiremos hablando de eso en el próximo Negro. Perfecto. Continuamos, amigos, en esta nueva edición de su programa Con la Lupa, con nuestro invitado especial, el profesor León Arizmendi, experto en Derecho Laboral. León, conversábamos en el Negro anterior sobre el fracaso del modelo económico del gobierno y lo que ha significado para la economía venezolana el desmantelamiento de todo el sector privado y los grandes retrocesos en las conquistas laborales que había alcanzado el movimiento de los trabajadores, los sindicatos. ¿Cuál es la situación actual del movimiento sindical en Venezuela? Porque entiendo que es el que está llamado a defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces del movimiento sindical venezolano al día de hoy? Antes de decir eso, es una idea cortica a propósito de lo que conversábamos antes. O sea, las prestaciones sociales y los salarios son el patrimonio básico de cualquier trabajador. Ambas cosas han sido destruidos, por eso hemos hablado de la destrucción del trabajo. O sea, las prestaciones sociales están devengando actualmente, en lo que va de año, 20.80% es el interés que cobran las prestaciones, con una inflación de 700%. O sea, el trabajador no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ahorrar nada, porque esta economía no funciona, porque por todas las trabas que le han puesto desde el gobierno, por todo el desastre que ha significado la política económica. Ahora, para el propio movimiento sindical eso ha sido pues, un enorme problema, porque el sindicalismo se construye a partir de la posibilidad de interactuar con su contraparte, que son los empleadores, llámese patrono privado, llámese Estado. Y el Estado se ha ocupado de tratar de convertir al sindicalismo en un apéndice del gobierno. Pero León, fíjate el caso de las empresas de Guayana.
Allí el chavismo tuvo mucho voto en el año 98. Muchos trabajadores pensaron que la llegada de Chávez al poder iba a significar un avance importante en sus reivindicaciones. Y fíjate el desmantelamiento de este parque industrial que en un momento significó uno de los principales ejes de desarrollo económico del país. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuándo ocurrió ese divorcio entre los trabajadores y el chavismo? Bueno, es que el chavismo es una esperanza muerta, Luis Augusto. Una esperanza que se diluyó porque no hizo más que fomentar el resentimiento y hacer planes que solo eran viables con el barril de petróleo a sus $200. O sea, súmale a eso la incompetencia, la corrupción, en general lo que fue un desmadre generalizado, que, bueno, en los primeros tiempos los trabajadores en Guayana, sí, en todas partes, había cierta identidad entre los trabajadores y el gobierno, pero en la medida en que se ha ido ejecutando lo que muchos pronosticaron que iba a ocurrir con esa manera de ver la economía y de ver la política y de creer que un señor dando órdenes iba a poner a funcionar todo, bueno, es este desastre. Ahora, para que el sindicalismo le cayó encima toda una agresión por parte del Estado, una especie de guerra, ahora sí, una guerra por exterminar al sindicalismo democrático, porque estos modelos, además, tienen, eso es la enseñanza de la historia de este tipo de modelos, el principal afectado con todos estos experimentos, llámese el de la Unión Soviética y de Alemania, fueron los propios trabajadores, porque lo que hizo ese modelo fue secuestrar al sindicalismo y tratar de convertirlo en un apéndice. Entonces, con un discurso según el cual los trabajadores son el embrión del hombre nuevo, todo lo que va a mejorar en la sociedad socialista se hace a partir de los trabajadores, entonces se le dijo a los trabajadores, ustedes tienen que respaldar todo lo que el gobierno haga. Y eso es lo que ha procurado hacer el gobierno, el del difunto y el del heredero ahora, que es tener a un sindicalismo absolutamente al servicio del Poder Ejecutivo, y eso es la peor condena. Ahora, estamos en un esfuerzo de reconstrucción del sindicalismo democrático, y yo creo que los trabajadores que aún creen en el chavismo tienen que terminar de admitir que por esa vía de su futuro no es absolutamente incierto. Lo que dice de las empresas de Guayana es patético. O sea, esas empresas están destruidas. Es que lo que toca la mano de esta ineficiencia que está al frente del Estado lo desbarata. No hay nada que se pueda sostener bajo las premisas en las que estos señores creen que funciona la economía. Fíjate, León, disculpa que te interrumpa nuevamente, porque es que el tiempo es muy breve. Las corrientes de la unidad democrática han tenido diferencias, porque donde hay democracia hay pluralidad. Y la Mesa de la Unidad ha logrado avances importantes conciliando intereses y concertando vías consensuadas de la ruta para salir de este gobierno por la vía constitucional y democrática. A lo interno del movimiento sindical también hay diferentes corrientes de pensamiento. Han logrado ponerse de acuerdo esas diferentes corrientes de pensamiento que conviven en el mundo laboral, que es de la vida de la CTB, que otras organizaciones sindicales han sobrevivido a este desmantelamiento del tejido social que llevó adelante el chavismo. Mira, déjame hablarte desde la perspectiva de una de las responsabilidades que asumí hace poco, que estoy ocupando de la dirección del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, y además participo en las reuniones de un movimiento que se denomina la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que es una agrupación de las centrales sindicales no afectas al gobierno, además de que participan en ella la PUCB, la FAPUC, MOSBASE, el SEJURA, FADES, que son tendencias dentro del movimiento sindical. Hay una confluencia promisoria, a mi juicio. Lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es la propensión a que esa diversidad encuentre unas líneas de acción que les permitan ir encontrándose. Creo que estamos en ese proceso. Esperamos, de hecho, pues, creo que en lo que estamos viviendo, por lo menos en los talleres que hacemos en el instituto, en el interior, con grupos de distintos sectores de la economía,
es que hay una especie, el sindicalismo se está reanimando, el sindicalismo democrático está de nuevo en la escena, primero porque los trabajadores así lo exigen, y segundo, porque nosotros estamos convencidos de que una sociedad democrática requiere de un movimiento laboral fuerte, consolidado, un movimiento laboral que pueda pensar el trabajo desde una perspectiva de progreso. Estos señores lo han destruido, vamos a construir a partir de evaluar bien el hecho productivo, de revisar cómo hacer de Venezuela, que es un país con potencialidades, que sea de nuevo un país de esperanza, un país de oportunidades. Y creo que el sindicalismo está haciendo los esfuerzos por entrar en contacto con esas posibilidades, con restablecer el diálogo, con establecer con los patronos mecanismos concretos de interactuar, para que yo creo, por ejemplo, que en medio de esta crisis es indispensable que haya un plan de empleo, de crecimiento del aparato productivo nacional. Seguiremos hablando de esto en el próximo Negro, amigos, no se vayan. Bueno, amigos, continuamos conversando con León Arismendi. León, hablábamos en el Negro pasado, en el Negro anterior, que el gobierno, en un intento de consagrarse con los trabajadores o de levantar un discurso, en todo caso político, que tiene que ver con las reivindicaciones del movimiento obrero, terminó aplastando y liquidando al movimiento sindical, o en todo caso asfixiándolo. Uno pudiera decir que no puede haber movimiento sindical gobiernero. ¿Cómo es esa extraña relación que siempre hay entre los gobiernos y los movimientos sindicales? Es como una relación de como el beso de la muerte, cuando el gobierno y el sindicato... Los países que progresan tienen un movimiento sindical autónomo e independiente. O sea, el movimiento sindical tiene que tener distancias bien nítidas con respecto a los gobiernos, a los partidos y a los empleadores. Tiene que conservar su autonomía. Y eso es lo que el gobierno ha desdibujado. Este se autoproclama el presidente de los obreros y lo que está haciendo es un desastre que los obreros difícilmente puedan respaldar. Es una estafa, un fraude absoluto. El tema de las empresas de Guayana, te repito, esas empresas están destartaladas. De hecho, cuando los trabajadores intentan levantar una voz política o asumir una posición política que no necesariamente coincida con los intereses del gobierno, son sometidos a presiones, despedidos. Tal ha sido el caso con los empleados de Sidor, que por haber firmado para el revocatorio fueron despedidos. Esto es una práctica común del gobierno fascista, no puede llamarse de otra manera. Bueno, porque el gobierno no entiende sino una especie de... El gobierno reclama para sí una especie de solidaridad perruna, ¿no? Canina. Sí, canina. Que se ve absoluta, cualquier cosa lo ve como una amenaza, como si los trabajadores, los sindicatos tienen que ocuparse de los intereses de los trabajadores. Ese es el punto. El gobierno... Y esos intereses no siempre coinciden. No necesariamente coinciden, si es que ahí está el sentido democrático de ese movimiento. Ahora, pero ese es lo peor, porque además retrata de modo de lo que estamos criticando. O sea, aquí el referéndum revocatorio, Luis Augusto, es un derecho que tienen los ciudadanos venezolanos, y los trabajadores son ciudadanos. Y entonces el gobierno amenaza a todo el que haya firmado la solicitud. Bueno, Diosdado acaba de iniciar una cacería contra los empleados públicos, amenazándolos de ser votados. Amenazándolos, no, ya hay muchos despedidos por haber firmado la... Claro, y entonces el presidente obrero, en lugar de decirle a Diosdado, mire, los trabajadores son libres para decidir lo que a bien tengan en esta materia, bueno, lo que hace es respaldar esas iniciativas. Aquí se vive anunciando que van a despedir a los funcionarios públicos, como que si los funcionarios públicos, pero volvemos al mismo punto. Hay una confusión entre lo que es el gobierno y lo que es el partido. Entonces, usted pretende que quien trabaja para el Estado tiene que ser fiel a un partido. Bueno, cuando el Estado, el gobierno y el partido se fusionan, eso es fascismo. Totalmente, porque todos los funcionarios públicos, dice la Constitución, que están al servicio de la nación. Pero fíjate, León, tú acabas de tocar un punto clave, el referéndum revocatorio. Mañana hay una movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Caracas. Una movilización que ha tenido mucho eco en el país.
Aquí estamos viendo en pantalla algunos de los puntos donde se va a dar esta concentración, en el Unicentro del Marqués, en el distribuidor de Santa Fe, en el Parque Cristal, Urbanización Caurimaria, Plaza Venezuela, Urbanización Santa Mónica y en la Avenida O'Higgins. Todo indica que esta va a ser una movilización importante, cualitativamente mucho mayor de las que las últimas. Pero el gobierno, tratando de abortar o de frustrar esta iniciativa, ha desatado una cacería con los órganos represivos y ya tenemos varios detenidos políticos. ¿Tú crees que lo que inspira al gobierno a meter presos a dirigentes políticos o a perseguir a dirigentes sociales, como es el caso de Carlos Melo, que ayer fue secuestrado porque no puede llamarse de otra manera, sin ninguna orden judicial, sin ningún cargo, lo aislaron y está ahora preso en el helicoide? ¿Qué persigue el gobierno con esto? Indudablemente que es intimidar, pero la pregunta es, ¿Esto hacia dónde va una vez que mañana se concrete la marcha? ¿Cuál crees tú que pueda ser el próximo paso en esta escalada represiva? No, el gobierno está prisionero de sus propias. O sea, ahora el referéndum revocatorio era una de las grandes creaciones de la revolución. La posibilidad de consultar al soberano cuando un gobierno lo está haciendo mal. Y entonces ahora ocurre que cuando la solicitud va dirigida contra quien ejercen el poder en este caso, entonces la respuesta es la represión porque el gobierno ya no tiene pueblo, y como no tiene pueblo, lo que le queda es reprimir. Eso es lo que está tratando de hacer. Yo la verdad es que lamento, Carlos Melo es mi amigo, me parece que estar sometiendo a Carlos está pasando estos malos ratos, porque el gobierno se empeña en inventar golpes de Estado, porque anda tratando de fabricar una situación que no existe, porque pero es que el gobierno dice que hay una conjura internacional promovida desde el imperio para sacarlo y que esta marcha forma parte de esa situación, que siempre se repite el mismo guión de la conspiración imperialista. El gobierno está aferrado al poder, esa es su única política, está aferrado al poder y en esa vía inventa cualquier cosa para justificar lo que hace, para violar los derechos humanos, para saltarse por encima de las reglas democráticas. Hasta el defensor del pueblo ha tenido que decir que la marcha las protestas que están previstas se tienen que realizar conforme dice la Constitución, de manera pacífica, constitucional, y ¿quién es el primer conminado a no alterar esas reglas de juego? El Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de que manifiesten, que se dejen de estar inventando golpes de Estado que no existen, ni violencia que nadie está interesado en promover, porque los venezolanos, si algo tienen claro, es que la salida tiene que ser electoral, democrática, pacífica, constitucional, porque de lo que se trata es de crear una nueva esperanza. Así es, León. De hecho, yo quisiera, antes de concluir el programa, agradecer tu presencia, por habernos acompañado acá. Te invito a que una vez concluida los días posteriores al 1 de septiembre nos volvamos a ver para evaluar qué ocurrió. Y quiero comunicarme con la gente que ve este programa. Desde aquí siempre hemos mantenido que la salida debe ser, como lo dice León Arismendi, civil, constitucional, democrática y pacífica. Y este llamado, que no me cansaré de repetirlo hasta que se congele el infierno, cobra particular significado el día de mañana, 1 de septiembre, porque este gobierno reiteradamente promueve la violencia. El primer interesado en promover la violencia es el gobierno, y a lo mejor hasta infiltran la marcha, y para eso la Unidad Democrática está tomando algunas previsiones. Pero usted, amigo que está viendo este programa, padre de familia, profesional, dirigente estudiantil, obrero, ciudadano en general, no muerda el peine de la violencia. Vamos a movilizarnos mañana pacíficamente, como un pueblo democrático. Y de Maduro hay que salir por la vía electoral, porque en la forma como salgamos de Maduro va a marcar el devenir de lo próximo. Nos vemos la semana que viene.